Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 2 y les hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue que inició? ¿Cuándo fue que terminó? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias? Bueno, total, ¡comenzamos! La Segunda Guerra Mundial fue el hecho más violento desatado alrededor de toda la historia humana, el cual duró desde 1939 a 1945. Participaron dos bandos que eran el Eje y los Aliados. Bueno, de parte de los aliados estaba Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética, mientras que del lado del eje estaba Alemania, Japón e Italia. Todo comenzó en el año de 1939, en el cual la Alemania nazi tenía unas ideas expansionistas, lo cual hizo que invadieran Polonia. Ahora hablaremos sobre las causas que detonaron la guerra, ya que esta guerra fue el conflicto armado más grande que haya habido en la historia de la humanidad, ya que duró alrededor de 6 años, dejando muchas muertes y además un gran daño material. En primer lugar tenemos el Tratado de Versalles, ya que este afectaba directamente a la Alemania por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Como bien saben, el Tratado de Versalles fue el acuerdo con el cual se terminó la Primera Guerra Mundial. Este estipulaba que los países que fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial tenían que pagar indemnizaciones y ceder parte de su territorio a los países vencedores como pago por los daños causados durante la guerra. En segundo lugar tenemos que en el periodo entre guerras que abarcó desde 1919 hasta 1939 se desarrollaron nuevas ideologías en todo el mundo, tales como el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, entre muchos otros. Tenemos que estos tres regímenes antes mencionados tenían algo en común. Era un estado muy fuerte, con un régimen totalitario y un líder muy carismático al cual todos estaban entregados. En la Alemania nazi surgió un sentimiento de superioridad hacia el resto del mundo, esto gracias a Hitler. Esto, aunado a sus deseos y expresiones expansionistas, los convertían en una nación muy peligrosa para el resto del mundo. En 1929 sucedió la Gran Depresión, esa gran crisis económica que afectó a todo el mundo. En ese tiempo, la mayoría de los países se vieron afectados por la Primera Guerra Mundial y perdían préstamos a los bancos de Estados Unidos, pero al caer la Gran Depresión, dejaron de suceder estos préstamos y todos se vieron en problemas. Cuando sucedió la caída de la bolsa en 1929, muchas personas cayeron y creyeron en las historias de que si seguían un régimen totalitario, todo sería más fácil, que habría más trabajo y los recursos se reponían rápidamente. Luego, como punto muy importante, es las alianzas que se crearon, ya que en primer lugar Alemania e Italia se unieron, siendo que Alemania ayudó a los italianos en sus conquistas territoriales como Etiopía. Luego tenemos la alianza con Japón, ya que tanto los alemanes como los italianos y los japoneses tenían intereses en común. Tanto los italianos como los japoneses no estaban de acuerdo con el Tratado de Versalles porque no les daba lo que ellos creían merecer después de la Primera Guerra Mundial. Si tuviéramos que hablar de una invasión que haya marcado la guerra, es la de Polonia, ya que con esta se marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión comenzó el 1 de septiembre de 1939 y el ejército polaco fue fácilmente derrotado al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas, siendo que las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. La rendición polaca se debió en específico, en mayor medida, a que los germanos estaban usando su famosa técnica llamada la guerra relámpago, la cual estaba basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada hacia sus enemigos. Otro hecho que hizo que la caída de Polonia fuera mucho más rápida fue la invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de la ayuda de sus aliados, el Reino Unido y Francia. Otra invasión muy significativa durante la Segunda Guerra Mundial fue la francesa, ya que eso significó la rendición de Francia hacia los alemanes y su salida directamente de la guerra. Después de la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939, Francia y el Reino Unido habían declarado la guerra a los alemanes. Tras esto, las fuerzas alemanas invadieron el territorio francés el 10 de mayo de 1940. Con el tiempo y la campaña avanzada, era algo decidido que Francia sería derrotada por los alemanes. Así que el 25 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses
quienes solicitaron un armisticio. Este estipulaba que Alemania ocuparía 2/3 partes de Francia y establecía dimensiones minúsculas para el ejército francés. Otra invasión que marcaría una pauta para la guerra sería la de Alemania hacia la Unión Soviética. Esta comenzó el 22 de junio de 1941, en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue bautizada con el nombre en código Operación Barba Roja. Todo esto ocurrió a pesar de que tanto alemanes y soviéticos tenían un pacto de no agresión, pero al poco tiempo después de que los alemanes conquistaron Francia, Hitler decidió atacar la Unión Soviética. Algo fundamental para mermar las fuerzas alemanas fue que sus estrategas habían confiado en un colapso soviético rápido, y por esto no habían equipado a sus tropas para la lucha en invierno. Esta campaña duró varios meses, por lo que los alemanes se vieron en problemas cuando llegó el invierno. El 6 de diciembre de 1941, la Unión Soviética lanzó un gran contraataque y expulsó a los alemanes de Moscú en medio del caos. El 7 de diciembre de 1941 sucedería un hecho que será de vital importancia para la Segunda Guerra Mundial, ya que la aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde se concentraba la flota de guerra norteamericana del Pacífico. Este ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio de Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, los Países Bajos y también incluidos los Estados Unidos. Esta agresión sorprendió al pueblo norteamericano y el presidente Roosevelt consiguió que al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el Congreso aprobara la declaración de guerra contra el Imperio japonés. Ese día, el poderío tanto naval como aéreo norteamericano sufrió un gran daño, ya que hubo 3.400 bajas con 2.300 muertes. Aquellos buques de guerra anclados en el puerto fueron un blanco fácil para los aproximadamente 360 aviones de guerra japoneses que participaron en el ataque. Un día muy importante en la guerra es el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, ya que en este día los aliados iniciaron el desembarco de un ejército de 160.000 soldados. Estos cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran de más de 3 millones. Esto fue conocido como la Operación Overlord y su éxito se debió a la supremacía aérea anglo-norteamericana, ya que los aviones aliados destrozaron la mayor parte de los puentes sobre el Sena y el Loira, impidiendo que los alemanes pudieran enviar refuerzos a Normandía. A esto se le sumó la falta de acuerdos y contradicciones en el mando militar alemán sobre dónde tendría lugar el desembarco y cómo se le debía hacer frente. Todo esto nos dio como resultado la pérdida aproximada de 450.000 hombres, entre muertos, heridos, desaparecidos y capturados, mermando drásticamente a las fuerzas alemanas. El éxito del desembarco permitió el rápido avance de las tropas aliadas hacia el corazón de Francia, y este fue uno de los elementos clave de la derrota del Tercer Reich. El inicio de la caída de los alemanes fue el 25 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas y estadounidenses entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en 2 días. En las últimas horas de la batalla de Berlín, en la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán Adolf Hitler se suicidó en su búnker en la Cancillería del Reich en Berlín junto a Eva Braun, su esposa. Entendiendo que la guerra ya estaba perdida para el Tercer Reich y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. Así, con la muerte de Hitler, el día 7 de mayo de 1945 y a las 2:41 de la mañana se firmó el acta de rendición incondicional de las fuerzas alemanas ante los aliados. En el otro lado del conflicto, la guerra que se llevaba a cabo en el Pacífico tenía una situación, ya que los japoneses se encontraban en mala posición, ya que para 1945 habían sufrido una cadena de derrotas consecutivas durante casi 2 años. A pesar de esto, los japoneses no pensaban rendirse, asé que el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Truman, decidió la utilización de las armas nucleares. Así que el día 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima fue alcanzada por una bomba atómica, mientras que el 9 de agosto se lanzó una segunda bomba nuclear, pero esta llegó a la ciudad de Nagasaki. Con esto, Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. Con esto se dio por terminada la Segunda Guerra Mundial. Ahora les presentaremos las consecuencias de este acto bélico. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, los conflictos armados no acabaron ahí. Después sucedió una miniguerra entre las dos potencias mundiales, que en ese momento eran la URSS o la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto se conoció como la Guerra Fría. La reducción de las fronteras alemanas.
En una reunión se decidió retroceder la frontera alemana y al mismo tiempo dividir a Alemania en dos. En esta Segunda Guerra Mundial, las muertes superaron a los 60 millones, lo que hace 4 veces mayor a la Primera Guerra. Bueno, algo muy lógico fue que la población judía terminó muy afectada, ya que al inicio de la guerra había 9.508.340 judíos vivos y murieron durante el transcurso 5.962.129 judíos, lo cual dejó un total de 3.546.211 judíos vivos. Al terminar la guerra, quedó una Alemania derrotada y las únicas dos potencias que resultaron con beneficios fueron los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Bueno, esta guerra no trajo consigo solo cosas malas, también trajo cosas buenas. Un claro ejemplo de esto fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como la ONU. En conclusión, solo quiero decir que este fue uno de los acontecimientos más horribles de la historia, ya que costó la vida de demasiadas personas y es algo que nunca más se debe repetir en nuestra historia. Esto también debe llamar al respeto y la tolerancia entre todos los pueblos sin importar sus diferencias, ya que a pesar de todo, todos nosotros somos seres humanos. Por último, un agradecimiento por ver nuestro video. Adiós.